Bueno. Falta un... Bueno, buenos días a todos. Vamos a ubicarnos, por favor. Bueno. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos con nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 12. Evangelio según San Marcos, el capítulo 12. ¿La niña? Bueno, hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 12 de Marcos de una manera muy chévere, lo que el Señor nos va a hablar. Entonces quiero que por favor se ubiquen con sus Biblias. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano, le prestamos una. Y si no tiene Biblia, le regalamos una Biblia. ¿Sí? Entonces, estamos ahí, vamos a leerlo, por favor. Marcos capítulo 12. ¿Estamos? Vamos a ver desde el verso 28 en adelante. 18, perdón. Marcos capítulo 12, verso 18 al 27. Hoy veremos que los saduceos preguntan acerca de la resurrección de los muertos. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis.
Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Es una bendición poder abrir la Biblia, este precioso libro que tiene tu verdad y el norte seguro para nuestras almas. Yo te pido que hoy podamos creer en esta doctrina importantísima de la resurrección de los muertos, porque en ella hay esperanza para nuestras vidas, en ella hay un tesoro valioso para nosotros. Te doy muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hace algunos domingos hemos iniciado en esta recta final, por así decirlo, de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. La última semana inició el Domingo de Ramos. Recuerdan ustedes muy bien, Jesús ha entrado en un pollino y muchas personas han batido palmas y han tirado sus mantos y han dicho que Él es el Rey de los judíos. Al día siguiente, que fue el lunes, Jesús purificó el templo, volcó las mesas, porque habían convertido el templo del Señor en cueva de ladrones, y el Señor se indignó por lo que habían hecho con su casa. Todo esto ocasionó que los enemigos de Jesús, los líderes religiosos, vinieran contra Él y le atacaran de una manera muy fuerte y de una manera abierta, pero sin ningún resultado. Cuando atacaron a Jesús, lo que consiguieron fue quedar en evidencia de que realmente ellos odiaban a Jesús, y el pueblo en esa época, en ese momento, tenían un aprecio especial por Jesús, o sea que ellos estaban quedando muy mal ante el pueblo, a lo que hicieron de alguna manera o decidieron cambiar de estrategia, y eso fue lo que vimos hace 8 días. La estrategia con la cual empiezan ya esos hombres a acercarse a Jesús es usar una estrategia de hacerle preguntas difíciles de responder a nuestro Señor Jesucristo, y con esas respuestas que el Señor dé, hacerlo caer en la trampa de lo que ellos querían que Él dijera, y de esa manera desacreditarlo, y de la misma manera llevarlo a la muerte o tener algo para qué acusar, algo con qué acusar al Señor. Pero una de las estrategias que usan a través de las preguntas es adornar las preguntas con cierta adulación, ¿sí? Que no les haga quedar tan evidencia que lo que quieren hacer es realmente desacreditarle y hacerle caer. Hasta ahí vamos. Las preguntas son lanzadas por los líderes religiosos. Hace 8 días vimos que los que preguntaron fueron los fariseos y herodianos. Ya estudiamos acerca de ellos. La segunda pregunta que van a lanzarle en forma de trampa va a venir por parte de los saduceos. Y hay algo muy especial en este grupo, en esta secta llamada los saduceos. Acompáñenme ahí en el verso 18. Entonces vamos a verlo, este estudio, prácticamente en 2 secciones. Los saduceos preguntan con adulación, por así decirlo, ¿sí? Para atender la trampa a Jesús, y Jesús responde con autoridad, con sabiduría, y deja en evidencia la ignorancia de estos hombres frente a la doctrina, pero al mismo tiempo el Señor les muestra cuál es el camino o cuál es la verdad. Entonces, uno es la pregunta de ellos, y el número 2 es la respuesta de Jesús, donde deja evidente su ignorancia, queda en evidencia la ignorancia frente a este tema tan importante que es la resurrección de los muertos. Yo no sé si todos los que estamos aquí creemos realmente que hay resurrección después de la muerte, que hay vida eterna después de la muerte. Si hay alguien en esta mañana que no crea realmente esta doctrina, pues déjeme decirle que está equivocado. Erráis mucho, como dice el Señor. Y número 2, el que usted no crea esto, ese es el resultado de la influencia de los saduceos de nuestra época. Porque es lo importante de la Biblia, ¿no? No simple verlo como un hecho histórico, sino cómo aplicarlo en nuestros días. ¿Cómo podemos saber realmente que ese grupo de saduceos se ha multiplicado, se ha reproducido en gran manera
que las sectas que hoy hay, muchas tienen influencia de los saduceos. Niegan la resurrección de los muertos, algo que Jesús hizo realmente y enseñó también. Lo enseñó antes de demostrarlo, pero también lo vivió y lo hizo. Entonces, verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Ya hemos visto fariseos preguntando, ya sabemos quiénes son fariseos, los que se destacan por lo ceremonial, lo religioso, lo que es externo, la apariencia. Y los herodianos eran una secta política que apoyaban a Herodes. Ellos lanzaron la pregunta del tributo. Ahorita vienen los saduceos y se acercan a Jesús. Lo que quiero que notemos en el verso 18 es la similitud con la cual se acercan, que aunque el texto no nos dice la actitud con la cual se acercaron, lo podemos saber si estudiamos a profundidad quiénes eran los saduceos. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos vienen de la palabra Sadoc, que era el sumo sacerdote en los tiempos del rey David. Van a encontrar en primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el sumo sacerdote o el sacerdote Sadoc, ¿sí? Saduceos vienen de allí. Su dominio era el partido también, que hacía parte del Sanedrín, que eran esos 70 hombres, un consejo de ancianos, que funcionaba como una corte, donde llevaban algunos casos de los judíos y ellos tenían que tomar un partido o dar una sentencia. Era como una corte, era lo que estaban haciendo, era lo que ellos hacían. Y los saduceos, de allí salió la mayor parte de los sumos sacerdotes. Yo no sé si ustedes conocen muy bien el contexto de la religión de los judíos, pero los judíos siempre tenían el sumo sacerdote, que era la autoridad máxima. Siempre el sumo sacerdote, cuando ustedes escuchan ahí que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, nos están diciendo que llevan a Jesús ante la máxima autoridad religiosa de la época, ¿sí? En su mayoría eran de este partido político religioso, que eran saduceos. Por ser en su mayoría los líderes o los sumos sacerdotes, los saduceos tenían el dominio del templo, ¿sí? Ellos eran los que tenían realmente el dominio del templo. Y además, los saduceos eran, por así decirlo, los racionalistas y materialistas en la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo un grupo y quizá es como una información, pero esta información nos va a permitir conocer bien a profundidad lo que dice este pasaje. Este partido solo aceptaba la autoridad de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que es muy conocido como el Pentateuco o la Torá. Para ellos la Biblia consistía solo en estos 5 libros. Usted podría estar pensando esta mañana, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la pregunta que hicieron? Cuando entendemos el contexto, primero conocemos la motivación y segundo, podemos definir bien por qué Jesús le respondió de la manera que le respondió. ¿Sí? Hay que entender también que los saduceos y los fariseos, al igual que los herodianos, tenían problemas entre ellos, tenían diferencias. Una de esas diferencias era la forma en que ellos se acercaban a Dios por los medios ritualistas. Ellos pensaban que había hacerse de una manera y los fariseos pensaban que había hacerse de otra manera. O sea, había un conflicto entre fariseos y saduceos. Pero ¿qué estamos viendo aquí en este capítulo? Estamos viendo cómo un par de enemigos se unen con un mismo objetivo: destruir al enemigo que tienen en común. ¿Cuál es el enemigo que tienen en común? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es su enemigo común? Porque las enseñanzas de Jesús está atacándolos a ellos de alguna manera, o está dejándolos al descubierto de que son unos impostores y de que están haciendo algo
que no era correcto, ni según la ley, ni según Dios. Entonces Jesús era su enemigo. Una de las cosas más importantes de los saduceos, que es muy importante resaltar, aunque el pasaje nos dice que no creían en la resurrección, había algo más en lo que ellos no creían, y por eso a ellos se les conoce como los materialistas y los racionalistas de la época. Y quiero que me acompañen a Hechos 23, 8, por favor. Hechos capítulo 23, verso 8. Aquí vamos a entender prácticamente uno de los puntos fundamentales de esta secta llamada los saduceos. No sé si es... ¿Qué será que suena? Es el... Bueno, Hechos 23:8 nos dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces estamos encontrando dos corrientes religiosas, ¿sí o no? Los fariseos dicen que sí hay resurrección, pero los saduceos, miren lo mal que estaba el pueblo judío con sus líderes religiosos. Mientras los saduceos decían que no existe la resurrección de los muertos, no creen en ángeles ni en espíritus, los fariseos sí creían en todo ello. Pero lo tremendo es que los saduceos, ya acabamos de estudiar, que eran los líderes de máxima autoridad. O sea, era el sumo sacerdote el que creía esto. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo estaba el pueblo en la época de Jesús? Estaban totalmente ignorantes de la verdad. Estaban totalmente engañados de lo que realmente era la verdad. Los saduceos, además de coincidir con los fariseos en que Jesús era su enemigo, también tenían un enemigo en común, y eran todos aquellos que fueran seguidores de Jesús. Pablo fue perseguido por fariseos y saduceos. Cuando ustedes ven Hechos capítulo 23, el pasaje que acabamos de leer, encontramos que lo que hizo Pablo de una manera inteligente, estando en un consejo donde había saduceos y fariseos, y a él le preguntan: bueno, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué te tienen aquí en el consejo? Él dice: hermanos míos, acerca de la resurrección de los muertos se me acusa de que creo en la resurrección de los muertos. Él sabía que los fariseos creían en esto, pero también sabía que los saduceos negaban esta verdad. Entonces lo que hizo Pablo de una manera muy inteligente cuando estaba siendo atacado fue que les tiró esa perla a ellos y los puso a debatir entre ellos mismos, y de esa manera no pudieron hacerle nada al apóstol Pablo. Eso ocurrió. Entonces, estos dos grupos tenían algo en común: perseguir a Cristo, odiaban a Cristo, pero también perseguían a todos los que eran seguidores de Cristo Jesús. Esto nos enseña algo como primera aplicación: la forma en que tú te acerques a Jesús también dependerá la forma en que seas tratado por Él. Si tú te acercas con humildad delante del Señor, Él te va a atender. Pero si tú te acercas de una manera orgullosa o para atacarle, dice la palabra que Él te va a resistir. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es el excelso y atiende a los humildes, mas a los altivos mira de lejos. La pregunta que tengo para ti en esta mañana es: ¿cómo te acercas a Jesús? Si te acercas con humildad, reconociendo tu falta de conocimiento en algunos aspectos, tu necesidad de Él, pues Él te va a atender. Pero si tú te acercas con orgullo, si tú te acercas de una manera prepotente, dice que te va a rechazar. Y eso es lo que estaba pasando con estos hombres. Jesús estaba rechazando a esos hombres porque no le miraban, no se acercaron a Él para adorarle ni para honrarle, sino que se acercaron a Él para desacreditarle y para atacarle. Tremendo, ¿no? Miren ahí el verso 19 de Marcos capítulo 12, verso 19. Van a hacer lo mismo que hicieron los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos cuando preguntaron a Jesús?
adular. Miren aquí cómo van a adular también a Jesús antes de preguntarle. Le van a decir maestro. En verdad los judíos no llamaban a maestro a cualquiera. Como decimos nosotros por ahí, a cualquier lagañemico no le decían maestro. Tenía que ser alguien realmente que fuera reconocido por su conocimiento. Y esa es una adulación no porque Jesús no tuviera el título de maestro, sino porque ellos realmente no creían que Él era el maestro, pero se lo decían. Ya hemos hablado acerca de qué es adular. Adular es alguien que es suave, pero es falso en su intención. Y tenemos que tener mucho cuidado de ser así o de rodearnos de este tipo de personas. Porque en Proverbios 29:5, ya lo estudiamos la semana pasada, nos dice que toda aquella persona que es aduladora tiene un propósito. ¿Y saben cuál es? Tarde o temprano tenderá una red para que la persona que está a su lado caiga en esa trampa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con una persona aduladora, con una persona que te dé cepillo, porque es muy delicado y tarde o temprano te va a tender la red para que tú caigas. Miren la pregunta o el contexto de la pregunta. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces, colocan en contexto, antes de lanzar su pregunta, la pregunta no tiene que ver nada con el matrimonio, la pregunta tiene que ver con la resurrección de los muertos, pero antes quieren ponerlo en contexto. Y lo que van a hacer, o lo que están citando aquí, es la ley del levirato. ¿En qué consistía la ley del levirato? Está en Deuteronomio 25, del 5 al 10, y quiero que me acompañen un momentico para que aprendamos y conozcamos en qué consistía esta ley. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Deben tener Marcos abierto, nuestro estudio guía, pero vayan a Deuteronomio para que puedan tener un poquitico el contexto de lo que vamos a entrar con la pregunta. ¿Estamos? Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. ¿En qué consistía la ley del levirato? Era un matrimonio entre cuñados, el casamiento de una viuda con el hermano del difunto esposo, ¿sí? La mujer lo que tenía que hacer era que debía casarse con el hermano, pero si se casaba con un extraño, la palabra extraño significaba un hombre que no pertenecía a la familia de su esposo. Miren lo que pasaba en el verso 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. ¿Cuál era el propósito? Habían dos propósitos en esta ley. Uno era conservar el patrimonio entre la familia, y el niño que nacía restauraría el nombre de su padre en Israel. Recuerden que los judíos estaban reunidos por tribus, ¿sí? Era para que la tribu o el clan de alguna manera no se menguara, no se perdiera, sino que se mantuviera tanto económicamente como en fortaleza, cada tribu. Ese era el tema del levirato. Ahora, no era una obligación. Recuerden que hay un pasaje en la Biblia que nos muestra de la ley del levirato. En Génesis capítulo 38 encontramos a Judá con Tamar. Nos dice que Judá tenía un hijo y se la entregó a una mujer, al hijo mayor, se casó con una cananea. Dice que este hijo muere y viene Onán, que era el hermano de este difunto, el otro hijo de Judá, y se casa con ella. Pero este hombre hizo algo que estaba violando la ley.
Cada vez que este hombre estaba con ella, dice que cuando llegaba el momento, él vertía en tierra, o sea, en pocas palabras, él eyaculaba en tierra, y lo que hacía era que no quería tener descendencia a su hermano, porque para él de alguna manera era levantar el nombre de su hermano, y las posesiones también continuaban allí, o sea, no estaba respondiendo con lo que tenía que hacer. Y dice la palabra que el Señor, por este hombre hacer esto, fue que lo cortó de la tierra, ¿sí? Y luego Judá le promete a Tamar darle su tercer hijo, cosa que no hizo, ¿sí? Y recuerdan ustedes la historia. Entonces, miren el verso 7 de Deuteronomio 25. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarlo, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. ¿Qué es lo que está diciendo? No era una obligación del hermano tomar a la mujer de su hermano. ¿Es claro? No era una obligación de este hombre tomar a su cuñada, pero era un conducto regular, o era algo que la mujer tenía que hacer antes de volverse a casar. Tenía que, el conducto regular es que el que debía hacerlo era el familiar, el familiar más cercano. Pero si este hombre decía: yo no la quiero tomar, la mujer tenía que ir y decirle a los ancianos: hey, miren, mi cuñado no me quiere tomar como su esposa, él es el que sigue, él es el que debería tomarme. Y si no ocurría eso, entonces los ancianos venían y hablaban con este hombre y le decían: mire, reconsidere muy bien, trataban de convencerlo. Pero si definitivamente este hombre no quería hacerlo, lo que decía era públicamente: no la voy a tomar. De esa manera estaría dando puerta libre a que cualquier hombre pudiera acercarse a esta mujer y emparentar con ella. ¿Es claro? Pero cuando decía que no quería tomarlo, había algo que él tenía que vivir. Uno, era que la viuda le quitaba la sandalia del pie de su cuñado, y de esa manera lo que estaba haciendo era un acto donde ese hombre, el cuñado de ella, renunciaba a las propiedades que su esposo había dejado. ¿Sí me hago entender o no? ¿Está muy complicado o no? Vamos bien. Si el hombre no quería tomarla, era voluntario. Si decía que no, entonces le quitaba la sandalia, y con eso lo que estaba haciendo era que renunciaba a esas propiedades que su hermano había dejado. Y lo segundo es que la mujer escupía en la cara de su cuñado, y esto significaba que la vergüenza que el cuñado había traído a su casa al no querer edificar casa para su hermano, era prácticamente lo que significaba. Recuerden que hay un libro de la Biblia que nos narra nos narra esto, que es una historia de amor hermosa. El libro de Ruth nos dice que Booz se enamoró de esta mujer, ¿sí? Ruth era una mujer que quedó viuda, era una moabita, pero esta mujer tenía un pariente cercano que era el que debía redimirla. Y recuerden ustedes la historia, pueden leer, ese libro es maravilloso. ¿Qué es lo que hace Booz como todo un caballero? Antes de tomarla dice: bueno, tenemos que venir a la corte ante los ancianos y decir: tú eres una viuda pero tienes un pariente y no puedo saltar ese conducto regular, ¿sí? Porque hay un pariente cercano que puede redimirte. Y lo que hacen es que agotan el recurso y dice el pariente: yo no la voy a tomar. Entonces le quita el calzado, hacen exactamente esto. Ahí no dice si le escupe o no le escupe en la cara, creo que no lo nombran, pero también, aunque lo omitan, quizá fue lo que ocurrió. Entonces le quita el calzado, donde ese hombre, Booz, estaba tomando a esa mujer, a Ruth, la estaba tomando con todo
lo que ella tenía. Y ya venía a ser emparentar. En este caso, Booz era un extraño para ella, porque era el pariente lejano y no el pariente cercano que debió haberla redimido. ¿Es claro o no? Bueno, aunque el pasaje no nos dice por qué el hombre no quisiera tomarla, algunos escritores han dicho que podrían existir 3 razones por las cuales el hombre se negara, y qué bueno que Dios lo dejó como abierto, ¿no? No era una obligación, sino que era un recurso que debía agotarse. Las 3 posibles razones por las cuales el hombre no tomara a esta mujer, a esta viuda, era: primero, es posible porque no le gustaba, ¿sí? Y entonces dice, pues sencillamente no la voy a tomar como mi esposa. La segunda razón que dicen algunos escritores era que este hombre estaba rehusando a cumplir su responsabilidad porque el hijo que tuviera con esta mujer no iba a ser, prácticamente no iba a llevar su nombre, sino el nombre de su hermano. Entonces, como que uno trabajar para otro, como que eso no es negocio, ¿no es cierto? Y la tercera era por una ganancia personal, ¿sí? Porque a veces no era conveniente económicamente redimir a esa mujer, porque también sus bienes venían a entrar a ser compartidos en otra familia. Entonces quería era proteger prácticamente sus bienes. Algunos piensan que esas son las 3 razones. Lo interesante de esto es que el Señor, conociendo el corazón del hombre, ¿saben qué hizo? Dejó esta ley, pero también dejó otra en Levítico capítulo 18, no vayan allá, pero en el capítulo 18 de Levítico, verso 16 y en el 20-21, recuerden que hay 2 tipos de leyes: las leyes que Dios daba a los hombres para relacionarse, que es Levíticos, Dios con el hombre, y Deuteronomio, que era la segunda entrega de la ley, donde los hombres se relacionaban entre sí mismos. O sea, ¿qué hacer cuando yo le prestaba una vaquita a mi vecino y resulta que la vaquita se le murió en manos de mi vecino? ¿Cómo debía él restituirme a mí? Eso es más que todo Deuteronomio. Se hablan de esas leyes interpersonales, por así decirlo. El Señor dejó una ley en Levítico 18, y en esa ley habla que era pecado que un hombre tuviera relación sexual con su cuñada, ¿sí? Pero ¿por qué deja esa ley? Es evidente que esa ley se cae cuando esa mujer, ese hombre tiene relación con su cuñada, pero su hermano ha muerto y este hombre la ha redimido. ¿Me hago entender? Pero tenaz que esas leyes estén puestas ahí en la palabra. ¿Por qué? Aunque son explícitas y están allí, el Señor conoce el corazón del hombre, y no faltaría el que cogiera el de Deuteronomio para hacer su pilatuna y tener relaciones sexuales con su cuñada, engañando a su hermano. Entonces el Señor es muy sabio y siempre deja todo muy amarrado. Pero en pocas palabras y en último, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección de los muertos? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que no tenía nada. Esto es simplemente el contexto para algo que ellos van a poner al lado y de esa manera desvirtuar la resurrección de los muertos. Entonces, lo primero que quiero que ya, después de ver este poquitico de historia, es: primero, los saduceos se acercan a Jesús. ¿Cómo se acercan? Para desacreditarle. Segundo, adulan a Jesús. Y miren lo tercero, lanzan la pregunta. Miren la pregunta del verso 20 al 23. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. La pregunta realmente viene aquí en el verso 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Sí? Esos hombres querían poner en evidencia
la enseñanza de Cristo acerca de la resurrección era necia, suponiendo que el matrimonio continuaba en la vida eterna. Ellos lo que están haciendo es una suposición. Lo que le están preguntando a Jesús en pocas palabras es, bueno, si tú estás enseñando que la resurrección es verdad, traen un caso hipotético al lado de esa verdad doctrinal que es la resurrección y empiezan a contarle esta historia. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos primero? Primero toman la ley de Dios, donde habla la ley del levirato, ¿sí? Luego, ¿qué hacen? Luego presentan de alguna manera la doctrina de la resurrección, algo que era verdad, y luego presentan una hipótesis para alguna manera dejar en vergüenza la doctrina de la resurrección. Además querían matar dos pájaros de un mismo tiro. ¿Saben por qué? Porque no solo Jesús enseñaba de la resurrección, sino que los fariseos, que eran también sus enemigos, creían en la resurrección de los muertos. Si Jesús no sabe cómo responder aquí, no solamente habían desacreditado a Jesús, sino que también estaban desacreditando ¿a quién? A los fariseos. ¿Sí? Algunos han dicho que esta pregunta de los saduceos es tan absurda y es similar a preguntar ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Hay gente que pregunta cosas así, ¿no? A ver, pastor, si usted sabe tanto, entonces dígame ¿cuántos ángeles podrían bailar en la cabeza de un alfiler? Y creen que eso es sabiduría. O algunos podrían estar preguntando, ¿Adán tenía ombligo? Bueno, pensarlo, ¿no? Pero, ¿y qué si tenía ombligo? ¿Y qué si no tenía ombligo? Porque esa es la cuestión. Ahorita vamos a caer en cuenta y vamos a demostrar realmente y vamos a ver bien que lo que ellos están haciendo, la diferencia de la pregunta de los fariseos a la diferencia de la pregunta de los saduceos, no está en el propósito. Ambos tenían el mismo propósito y el mismo fin. ¿Cuál era? Desacreditar a Jesús. La diferencia sí está en la pregunta de los fariseos, es que ellos tomaron una situación real, de la cual eran subyugados, que era el pago del tributo. La de los saduceos nace de una hipótesis. Personalmente creo que era una hipótesis. Personalmente no creo que haya sido una historia de la vida real. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos presenta una historia de la vida real, donde solamente una persona con 3 dedos de frente no va a ser tan bobo para llegar y entregarle su primer hijo a esa mujer y se le murió. Le entrega el segundo y se le muere. ¿Qué dijo Judá? Yo no le entrego el tercero para quedarme sin hijos y quedarme sin familia. Pero estos siguen y dicen, y el tercero, y se le murió. ¿Y creen ustedes que el cuarto no le dio miedo de casarse con esa mujer? ¿Y qué tal el quinto? ¿Y el sexto? ¿Y el séptimo? O sea, es una exageración. Noten lo que está pasando. Pero miren, hay que hilarlo muy bien. Porque el que no distingue, el que no sabe distinguir, se confunde. Por eso hay que saber distinguir para no terminar confundidos. Si usted lo lee así un pasón, usted dice, uy, ¿verdad? ¿No? Qué nudo tan bravo, esa mujer tuvo 7 maridos y llegar al cielo y tener que atender a los 7, ¿cómo va a ser? Y entonces empezamos a decir y terminamos en una conclusión. Yo creo que la resurrección no existe, porque es que es un nudo muy tenaz. Si la resurrección, ¿sí notan? Si la resurrección existe, si uno ya con una mujer con un marido tiene, ahorita para que tenga 7 ya que le estén diciendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer, porque están llevando lo terrenal. Recuerden que ellos son material. Miren que aquí ya empieza a entrar el contexto. Cuando conocemos que eran materialistas, cuando conocemos que eran racionalistas, entonces para los racionalistas son lo que yo no entiendo, no lo creo y punto. Pero hay muchas cosas de la palabra de Dios que son por fe. Simplemente Él lo dice y yo creo, amén. Porque en Él las promesas son sí y amén. Tenaz, ¿no? Entonces, si hubiésemos hecho una competencia de quiénes son más necios, los saduceos o los fariseos, creo que los saduceos hubiesen ganado este campeonato. ¿Sí o no? Porque lo que tratan de hacer es un caso hipotético
basado en suposiciones, un cuento imaginario diseñado para emitir el ridículo de la doctrina de la resurrección. Noten que lo que quieren ellos es ridiculizar a través de ese caso hipotético que la resurrección existe. Y si existe, entonces que Jesús les cogiera ese trompo en la uña y les dijera, entonces, ¿de quién va a ser esa mujer en la resurrección? Ellos están diciendo, si realmente la resurrección es como tú dices, entonces, ¿qué va a hacer esa mujer allá con esos 7 maridos? ¿Sí? ¿Saben? La mayoría de las sectas, y aquí es donde está la profundidad del texto, y quiero que podamos distinguirlo. La mayoría de las sectas tienen influencia de los saduceos, o la mayoría de las sectas podríamos llamarle saduceos del siglo XXI, quienes hacen lo mismo que los saduceos están haciendo aquí, hacen lo mismo con las doctrinas verdaderas, doctrinas fundamentales de la palabra, y las ponen en casos hipotéticos como los saduceos para desvirtuar la verdad. Citar un verso de la Escritura. ¿Qué citaron ellos? Deuteronomio 25:5. Moisés nos mandó esto, que si un hombre, ¿sí? 2 hermanos que viven juntos y uno de ellos muere y no dejó descendencia, el otro hermano debe tomar la mujer de su hermano. Moisés mandó esto. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Sí? No era obligación tampoco, porque yéndonos a hipótesis, ¿qué tal si decimos, bueno, hipotéticamente decía así, pero qué tal que hipotéticamente ninguno haya aceptado? Le quitaron la sandalia y le escupieron en la cara, pero ella llegará al cielo con un solo marido. ¿Me hago entender? Pero qué bueno que Jesús no le respondió tampoco basado en hipótesis, sino en la verdad. Entonces, lo que hacen las sectas de hoy en día es citar un verso de la Escritura, exponer una verdad doctrinal. ¿Cuál es la verdad doctrinal que ellos están exponiendo aquí? La resurrección de los muertos. Es una verdad doctrinal que Jesús estaba enseñando. Y luego presentarla bajo un punto de vista humano e hipotético, y así desacreditar la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Los testigos de Jehová, de una manera hipotética, siempre que quieren desvirtuar la palabra de Dios, no van hacia la Biblia, sino que noten cada vez que ellos le responden a ustedes, dicen, si el infierno existe, entonces Dios es malo. ¿Sí han escuchado eso alguna vez? Que si el infierno existe, Dios es malo. Pero déjenme decirle que el infierno existe y no nos muestra cuán malo es Dios, sino cuán malo es el hombre, que teniendo la capacidad de creer en Jesús, de aceptarle e ir al cielo con Él, no lo quieren, sino que van a rechazarlo. ¿Sí? Entonces esas condiciones tratan de poner a Dios una verdad doctrinal como el cielo, como el infierno, y desvirtuar esa verdad doctrinal y decir, no creemos que exista el infierno. ¿Qué más infierno que este? Y entonces colocan una situación hipotética al lado de una verdad doctrinal y terminan haciéndonos pensar, muchas personas, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero traen preguntas así que uno queda pensando como, uy, tenaz, ¿no? Eso es bien complicado, entonces debe ser que la resurrección es mentira, entonces debe ser que el infierno es una mentira, porque Dios no es malo, pero la Biblia no dice en ninguna parte que Él sea malo, pero la Biblia sí dice en muchas partes que el hombre es malo y que su corazón es perverso. Entonces, lo tremendo no es que estos grupos saduceos modernos existan. ¿Saben qué es lo tremendo? Que tengan seguidores. ¿Por qué tantos seguidores de estos grupos de saduceos? Porque les dicen a las personas lo que ellos quieren oír. Recuerden que los saduceos son los materialistas y los racionalistas. Estos grupos hacen uso de los recursos hipotéticos, haciendo creer a sus seguidores lo que ellos quieren que las personas crean. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, no hay resurrección por lo complicado que debería ser una mujer glorificada atendiendo a 7 maridos
en el cielo. Eso es lo que ellos están diciendo. Jesús, díganos, si hay resurrección, entonces, y Moisés mandó esto, cuando esta mujer llega ya, qué complicado para esta mujer. Entonces, en pocas palabras, conclusión, no hay resurrección de los muertos. Es lo que ellos realmente están intentando de decir. Un comentarista dijo lo siguiente: creo que esta historia de la mujer es un cuento imaginario o una situación hipotética. ¿Sí? Por lo que les decía ahorita, si fuera real, además dice esto, suponiendo que fuera verdad, 2 maridos habrían bastado para apoyar su argumento, pero 7 hace más interesante la historia y que la creencia de la resurrección resulte aún más absurda. ¿Qué podría cambiar si fueron 2 o si fueron 3, si fueron 4 o si fueron 7? Pero hacerlo con 7 pone la historia más, le pone más, como más picante a la hipótesis. Pero si fueron 2, la mujer que tuvo 7, la mujer que tuvo 2, tendría la misma complejidad, ¿sí? Si así fuera. Pero como no es así, sí hay resurrección, pero lo que Jesús va a dejar claro es que cuando estemos allá, nuestras relaciones serán muy diferentes a como estamos acá. Y ese es el punto. Entonces, con la hipótesis, si existe, entonces ¿qué le va a pasar a esa mujer cuando esté allá con todo eso que está viviendo? Entonces debemos tener mucho cuidado, ya que todavía hoy existen grupos que piensan como los saduceos. Aquí hay que aplicar el adagio popular que nos dice: hay que distinguir, porque el que no distingue, confunde. ¿Sí? Una persona con este tipo de preguntas lo que viene es a confundir a los que están en la verdad. Y esto es muy importante. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Acompáñenme a leer el verso 24. Jesús les va a responder y les va a dejar al descubierto la total ignorancia que esos hombres tenían al respecto. Verso 24. Ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Primero, estaban en un error. Y lo segundo, ignoraban, desconocían 2 cosas. ¿Quiénes eran? ¿Recordamos quiénes eran? ¿Quiénes eran? Saduceos. Y la mayor parte de los saduceos de ahí salía ¿quién? Un sacerdote. El sumo sacerdote no sabía ni las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Saben? Cuando alguien les diga cuál es el colmo de un sacerdote, este es: que no conozcan ni las Escrituras ni que conozca en carne propia el poder de Dios. Yo en carne propia no conozco toda la Escritura, tampoco podemos pero conozco en contexto la Escritura y puedo ver y apreciar a través del Espíritu Santo lo que la palabra de Dios dice. Pero en carne propia sí conozco el poder de Dios. Y he visto el poder de Dios en cada una de las personas que está aquí. Aquí tengo a Elvia enfrente, el poder de Dios está aquí. ¿Sí o no? Pero el Señor les dice: ustedes ignoran, erran en esto, en que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes? Cuando tú no entiendes las Escrituras o no las conoces, no tienes un ancla para la verdad y la fe. Si tú no conoces las Escrituras, ¿cómo vas a poder anclarte en la verdad? ¿Cómo vas a poder tener la fe? Si la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando tú no conoces el poder de Dios, vas a dudar de la capacidad de Dios para hacer realidad lo que Él ha prometido en las Escrituras. Si tú no conoces el poder de Dios de primera mano, tú vas a dudar del poder de Dios y lo vas a imposibilitar, como estos hombres estaban imposibilitando a Jesús con el tema de la resurrección y a Dios mismo con el tema de la resurrección. ¿Saben que por esta razón Jesús le llamó a estos líderes religiosos? En Mateo 15:14 les llamó ciegos guiando a ciegos. ¿Para dónde va un ciego guiando a otro ciego? Para el hueco. Y
por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y también salvarás a todos los que te oyeren. Cuando tú te cuidas de la doctrina y realmente escudriñas la palabra de Dios, no solamente te estás salvando a ti, sino que puedes influenciar la salvación de aquellos que te rodean, padres que están en casa, esposos con sus familias, maestros de la palabra en una iglesia. No solamente yo al escudriñar, al cuidarme de mi carne y al cuidarme de mí mismo y de la doctrina, me voy a salvar, sino que también estoy influenciando a la salvación de todos ustedes. Por eso es muy importante que como líderes en casa lean la palabra del Señor. ¿Saben? Esto que estoy leyendo aquí y lo que el Señor refutó, le doy gracias a Dios de que no es el caso personal en mi vida. Porque puedo decir, no con orgullo, pero puedo decir que conozco las Escrituras y me ejercito en ellas y conozco el poder de Dios. Un ejercicio que hago en mi casa es tener un devocional con mis hijos. ¿Y saben qué estamos viendo? Estamos viendo la carta de Pedro. Ya empezamos en la segunda carta de Pedro. Y exactamente eso nos salió con mis hijos. Pedro da una declaración y dice, porque estamos en la fe verdadera. Y yo le decía a mi hija, yo me cuido primero de saber cuál es la fe verdadera. Y le estoy diciendo a mi hija, Gabriela, ¿sabes quién es la fe verdadera? Y la llevo en los pasajes y me dice, sí, papá, la fe verdadera es Jesús. Y estoy diciéndole a mi hija todo esto porque el día de mañana, cuando ella vaya a la universidad a enfrentarse con el humanismo, cuando vaya en el mismo colegio que le están enseñando que Dios es el gato, el perro y hasta de todo, ella va a saber que la fe verdadera es ¿quién? Cristo Jesús. Por eso necesitamos conocer la palabra, cuidarnos de nosotros y cuidarnos de la doctrina, porque haciendo eso nos salvamos e influenciamos. Yo como padre estoy influenciando la salvación a mis hijos, a mi esposa. Muy importante. Entonces, también tenían que, además de ignorar las Escrituras, ignorar el poder de Dios, ignoraban el estado de la resurrección de los muertos. Miren lo que nos dice el verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Sí? No podemos nosotros tomar nuestras relaciones presentes y solo imaginar que será lo mismo en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con esta respuesta? Cada cosa tiene su momento y su lugar. Las relaciones sexuales tienen su momento y su lugar. ¿Cuál es el momento de las relaciones sexuales? Es en la tierra y dentro del marco escritural del matrimonio. Pero cuando estemos en el cielo, ya no nos vamos ni a casar ni a tener relaciones sexuales. ¿O han visto en la Biblia que un par de ángeles acabaron de tener bebé? Porque los ángeles los creó Dios, los ángeles no se reprodujeron como nosotros, sino que los ángeles fueron creados por Dios. O sea, la cantidad de ángeles que hay fue los que Dios creó, no fue que puso un ángel llamado Adán y una angelita llamada Eva y se empezaron a reproducir. Eso no lo dice la Biblia. Entonces les está diciendo, ustedes están errando, porque ni conocen la Biblia, ni conocen el poder de Dios, y mucho menos conocen el estado espiritual de la resurrección. ¿Cuál es el estado espiritual de la resurrección? Allá, ese rol que yo fungí aquí en la tierra, como pastor, como padre, como esposo, como nieto, como hijo, no va a ser el mismo allá. ¿Sí? Ya no voy allá. Entonces lo que le está respondiendo a ellos, ¿de quién va a ser ella esposa de esos 7 hombres? Y le está diciendo allá ni en casamiento, eso no va a ser no va a tener lugar ni momento. ¿Sí? El matrimonio deja de tener significado sexual en los cielos, dice un comentarista llamado Cole. Ahora, noten algo. Miren, el Señor es tan maravilloso la forma en que le responde. No solamente les da la respuesta del estado,
sino que toma como ejemplo algo en el cual ellos tampoco creían. Le respondió que en la resurrección que existe no vamos a tener relaciones sexuales. ¿Y saben de qué toma como ejemplo? A los ángeles, algo que ellos tampoco creían, pero que el Pentateuco, que ellos llamaban ser la Biblia, sí hablaba de ángeles. No sé si notan lo que el Señor está haciendo allí. Le está diciendo, primero desconocen el estado en el cual nos encontraremos allá. No va a ser de relaciones sexuales, va a ser de adoración al Señor, y ya, ya todo terminó acá. Pero ya vamos a estar con un cuerpo glorificado, pero es para honrar al Señor allá. ¿Saben? Ellos no creían o negaban la existencia de ángeles. ¿Se acuerdan que leímos Hechos 23:8? Resurrección, espíritu y ángeles no lo creían. Pero ¿saben? El Pentateuco que ellos citaban creer habla de ángeles. Les voy a dar un ejemplo. Génesis 19:1 nos habla cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. ¿Qué envió el Señor? Unos ángeles. Tenemos a Génesis 28:12, cuando Jacob huye de su hermano Esaú, él coloca una piedra en Betel y durmió y soñó escalera al cielo que subían y bajaban, ¿qué? Ángeles. En el primer libro de la Biblia, ellos creían solamente en los primeros 5 libros, no creían ni en Salmos, ni en Proverbios, ni en los profetas. Solo en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y Jesús, de una manera impresionante, le está diciendo: la resurrección existe, no vamos a tener la misma dinámica en el cielo, y además seremos como ángeles. O sea, les metió otro gol y les dijo: los ángeles sí existen. Tercera verso de los ángeles en el primer libro de la Biblia, Génesis 32:1. Cuando Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú, ¿saben qué ocurre? Él ha orado, tiene mucho miedo de irse a encontrar con él, y dice que cuando él emprende su camino, ángeles le salieron a su encuentro. ¿Qué significan los ángeles ahí en ese encuentro para Jacob? Significaba que le estaban animando por la tarea que él iba a hacer, que no tuviera temor, porque lo que él iba a hacer era reconciliarse con su hermano Esaú. Espectacular, ¿no les parece a ustedes? Que el Señor, la manera de responder, pero todavía hay más. Miren lo que continúa. Ahora, conocer que la resurrección de los muertos es verdad no responde todas nuestras preguntas. Eso sí es una verdad. ¿Sí? Hay misterios que quedan, pero no se toman lejos de la verdad básica de la resurrección. Entonces, el Señor en su respuesta dejó claramente abierto y en evidencia que ignoraban ¿qué? El poder de Dios, que ignoraban las Escrituras, que ignoraban el estado de este cuerpo, del cuerpo espiritual que el Señor nos dará, del cuerpo glorificado que el Señor nos dará, que no será para reproducción. Y lo cuarto que ignoraban la interpretación de la ley de Dios, versos 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Vamos a descubrir esto. Jesús le está diciendo aquí la verdad de la resurrección, o la resurrección es verdad. Los saduceos creían solo en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí notan lo que hizo Jesús aquí? Ahora les muestra que la resurrección es verdad a partir del segundo libro que ellos decían creer. ¿Cuál es? Éxodo. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3 del 1 al 6. Y se le presenta, o sea, el Señor, miren, hay muchos pasajes que hablan de la resurrección en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. El Salmo 16:10, porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero Jesús, aunque ellos eran sin misericordia al preguntarle, Jesús tuvo misericordia al responderles. ¿Saben por qué? Porque les está respondiendo y les está diciendo: bueno, si ustedes han tomado los 5 primeros libros como la verdad, desde allí quiero hablarles.
Y cuando Dios se le presentó a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Él no les dijo, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. Está diciendo, yo soy, dándoles a entender que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos, y que ellos ya estaban con Él en su presencia. Espectacular la respuesta del Señor. Y qué misericordia ha tenido con ellos. Pero quiero cerrar con esto. Jesús les demostró intencionalmente que la resurrección existe desde las escrituras que ellos decían creer. Y aquí viene la aplicación con la cual quiero cerrar ese estudio en esta mañana. Si las sectas, como los saduceos, como los fariseos en su época, hubiesen hecho la tarea realmente de ser fieles con lo que decían creer, si las sectas de hoy día, sectas modernas, hicieran realmente la tarea de escudriñar los pasajes en los cuales ellos realmente dicen creer, dejarían de ser fieles, dejarían de ser de esa secta, o dejarían de ser infieles a Dios y se convertirían a Él. ¿Saben por qué? Los fariseos, ya les he dado el ejemplo. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos acusaron a Jesús, digamos que fueron sinceros. ¿Qué pasó cuando mataron a Jesús y Él resucita? Ya les he comentado, ¿no? Vienen soldados romanos, ni siquiera vienen, porque digan judíos a decirle, hey, Él resucitó. Uno diría, no, pues que ustedes son judíos, claro, ustedes quieren que nosotros creamos esa mentira. Vinieron romanos que estaban empeñados también en matar a Jesús. Y le dicen los soldados, Jesús resucitó. ¿Y qué hicieron? Compraron a la guardia romana. O sea que son culpables. No quisieron salir de su error. ¿Y saben qué pasa muchas veces con las sectas? Se vuelve como una bolita de nieve, donde empiezo a decir la mentira y me la empiezo a creer, pero ya viene una presión. Imagínense cómo yo le voy a decir a Pilatos que nosotros somos los mentirosos, ahora lo que tenemos que pagar somos nosotros. Ya viene una presión sobre ellos, una presión frente al pueblo. Les da pena decir, uy no, qué pena, ¿saben qué? Estábamos equivocados, ya estaban montados en esa mentira. ¿Qué les pasó a los saduceos? Los saduceos, según esto, si hubiesen sido fieles a lo que ellos decían creer, que es aquí donde quiero llevarlos, ¿qué creían ellos? Cojan toda la Biblia y bótenla. En esa época no existía el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, votemos el resto de libros. Son 39 libros del Antiguo Testamento, votemos 34, echémonos a la caneca de la basura y quedémonos con estos 5, pero seamos fieles con esos 5. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con ellos? Hubieran reconocido que Cristo es el Mesías, porque en Éxodo 12 está acerca de la Pascua. Jesús acaba de hablarles de la resurrección. Hubiesen tenido inmediatamente que dejar de ser infieles con Dios y convertirse a Él, pero no quisieron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con esas sectas? Esa secta que hubo en su tiempo, yo le llamo cayendo en desgracia, pero es creciendo en gracia, donde dice que solamente creen en los libros de Pablo. Bueno, cojan solo los libros de Pablo, y creen ustedes que en las cartas de Pablo no habla todo lo que es suficiente para reconocer a Jesús. Ellos hablaban acerca de poder tener 2 y 3 esposas, como estos materialistas también. ¿Y saben qué? Si ellos encuentran en Romanos 6 que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Pablo hace una pregunta, entonces ¿vamos a pecar más para que venga más gracia? En ninguna manera. Si cada una de estas sectas hiciera bien su tarea creemos simplemente en esos libros de la Biblia y la hacemos, yo les aseguro que dejarían de ser sectas y reconocerían que Jesús es el Señor y el Mesías. Y esa es la tarea en la cual ustedes y yo nos debemos encontrar. Y saben, me encantaba haciendo el devocional con mis hijos esta semana que pasó, porque yo le decía, mi esposa y mi hijo están aquí de testigo, yo le decía, Gabriela, ¿quién es la verdad? Me decía, Cristo, papá, es la verdad, porque yo sé que van a venir a atacar contra esa verdad a mi hija. Y yo poder ver, dice el apóstol Pedro, ¿saben qué dice? Nosotros le oímos su voz del cielo que decía, este es mi hijo amado,
en el cual tengo complacencia. 2 veces Pedro fue testigo de esto. Pedro estuvo con Jesús, ¿y saben cuándo fue? Cuando Jesús se bautizó y cuando vieron a Jesús en su transfiguración. Oyeron la voz del cielo dando testimonio de que Él es el verdadero y que a Él deberían creerle. Y Pedro, que estuvo ahí, dice: estamos en la fe verdadera. Y yo le digo a mi hija y a mi esposa y a mi hijo: estamos en la fe verdadera. ¡Qué emoción! A mí me emociona. Como dice alguien, me ericé. A mí me eriza. ¿Saben por qué? Porque me apasiona cada vez que leo algo de la Biblia y digo, yo no sé ustedes, pero muchas veces yo digo: Señor, gracias porque no estoy en error. Gracias, Señor, porque cada vez encuentro tu palabra en mi devocional, que esa es tu verdad, que tú eres la verdad. Y eso me bendice, hermanos. Entonces, si los fieles de estas sectas fueran verdaderamente fieles a la palabra, dejarían de ser infieles a Dios y se convertirían a Él. La pregunta es: ¿por qué están ahí muchos? Por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Alguien diría: por falta de reconocimiento del conocimiento. La información, otros la información la tienen a la puerta de la mano, a un clic de distancia en internet, ¿sí? Pero no la quieren buscar. ¿Saben por qué? Por la pereza, porque es fácil simplemente que me digan en lo que tengo que creer. Es fácil que me digan por quién tengo que ir a votar, pero no quiero ir a hacer la tarea. No quiero escudriñar, sino que, a ver, dígame, ¿por quién que tengo que votar? Ah, bueno. No, es bueno que lo hagamos. Entonces, ¿saben cómo termina el Señor? No estaban en un pecadillo, estaban en un pecadote. Y el Señor termina diciendo: erráis mucho. ¿Saben qué significa la palabra errar mucho? Significa desatináis mucho. O sea, en pocas palabras y bíblicamente hablando, esto es lo que va rumbo al desatino, a estar muy equivocado, y es posible que vaya a vagar a una secta. Cuando una persona se aparta de las Escrituras, va rumbo al desatino, a estar muy equivocado y a vagar en una secta. Mucho cuidado con los saduceos modernos, que nos lanzan preguntas que ya porque sabemos todo esto y ya lo estudiamos de muy tenaz, ¿no? Pero realmente cuando uno la lee, uno realmente cree que la pregunta tenía mucho que ver con la resurrección, y no tenía nada que ver con la resurrección. Pero muchos podríamos decir: uy, tenaz ese nudo, ¿no? Una mujerada con 7, uy, no, se ve muy tenaz. Listo, he tomado una conclusión: resurrección no existe. Sigamos a otro punto doctrinal. Wow, peligroso. Es lo que ellos querían hacer. Pero el Señor le hizo un gol más allá. No solamente les dijo que la resurrección sí existe con evidencias que ellos sabían que era real, sino que además les dice: los ángeles también. De nada, ¿no? ¡Qué sabiduría! Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque en tu palabra, Señor, nos muestras realmente que tú eres nuestra fe verdadera, que tú eres nuestra adoración verdadera. Señor, me alegra mucho mi corazón cada vez que veo estos pasajes y veo tu palabra, como tú nos animas a que estamos en esta fe, en la cual el apóstol Pedro dijo en su carta a los expatriados en el capítulo 5, verso 12: os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Señor, gracias porque estamos en la verdadera gracia.
no en un libertinaje para vivir como quisiéramos, sino en la verdadera libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, porque has venido a libertarnos con tu palabra. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, si hay alguien aquí en este lugar que no te ha reconocido como tu Señor, como el Salvador personal, pueda hacerlo en esta mañana, pueda reconocer que ha desatinado mucho, ha errado mucho del mundo, y eso es pecado, pero que pueda arrepentirse de su pecado, y que pueda reconocerte a ti como el verdadero Dios, un Dios de vivos, que está vivo, y no un Dios de muertos. Gracias, Señor, por tu palabra. Guárdanos de estas sectas con influencia saducea, que lo único que quieren es poner a tambalear nuestra fe. No lo permitas, Señor. Danos de tu conocimiento, danos de tu discernimiento, y ayúdanos a poder seguir experimentando tu poder, tus milagros, tu gracia, tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy muchas gracias y he orado. Amén y amén. Voy a pedirles un favor antes de que coloquemos en pie. Hoy hizo mucho calor y veo que fue una bendición que hubiesen podido haber aguantado y nos extendimos un poquitico. Gloria al Señor. Voy a pedirle favor a Juliet. Ven, Juliet, y que me llamen a Sandra Zamora, por favor. Moreno, es que es con Z, entonces digo Zamora.